Estamos grabando. Bueno, pues este es decíamos, este es el taller de pensamiento colectivo, el primero que hacemos en línea, ¿no? Bueno, la idea es que sea un espacio, es un pretexto para conversar, ¿no? Entonces la idea es que sea un espacio para conversar a partir de unas preguntas, ¿no? De las cuales seguro se derivarán más preguntas, ¿no? Y de eso se trata también, ¿no? Un taller de pensamiento colectivo, de poner en común las preguntas más que de quedarnos, ¿no? Solamente con las definiciones o las ideas de autores, de expertos, ¿no? Sí, que es una de las cuestiones, ¿no? Que acá se van a poner, ¿no? En la discusión justamente, ¿no? Entonces la idea de un taller de pensamiento colectivo es que conversemos, ¿no? Estas preguntas que vamos a presentar hoy aquí, pues tienen que ver pues con una discusión que ha venido en los últimos cursos acá en ITESO, ¿no? De un curso a otro, de un semestre a otro, ¿sí? Pues que se va poniendo cada vez más interesante porque tiene que ver con una cuestión que nos interesa mucho en la psicología social, ya como práctica, ¿no? Práctica académica incluso, ¿no? Que es poder analizar la propia disciplina académica y la propia forma de pensamiento, ¿no? Y las propias herramientas metodológicas y la propia manera de entender el mundo, ¿no? Porque pues justo una de las cuestiones que nos interesa en la psicología social es cómo se produce socialmente el conocimiento, ¿no? Y eso incluye el pensamiento propio de la psicología social y bueno, y en este caso hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? Con la psicología como disciplina académica y con la psicología como práctica profesional, ¿no? Pero bueno, antes pues me gustaría hacer pues contarles, ¿no? ¿Qué es esto del taller de pensamiento colectivo? Esta sería la quinta sesión, ¿no? Que hacemos de taller de pensamiento colectivo. Hemos hecho una cada periodo, ¿no? De los cursos de ITESO, ¿no? Y les contaba que es una iniciativa de la Academia de Psicología Social, ¿no? En la que pues nos interesa generar un análisis colectivo, ¿no? De fenómenos y situaciones que se suelen asumir como problemas o situaciones individuales, ¿no? O se explican, ¿no? Mediante causas que tienen que ver con trayectorias individuales, con procesos individuales, ¿no? Como suelen ser entendidos incluso los procesos biológicos, ¿no? Neuronales, pero entre otros, ¿no? De hecho, el cuestionamiento, uno de los cuestionamientos que está permanentemente en el centro del taller de pensamiento colectivo es por esta centralidad que tiene el individuo en la psicología, ¿no? Sí, y la propuesta, y es algo de lo que vamos a platicar acá, ¿no? Y les voy a compartir ahora que tiene que ver con unos materiales que también circulamos por ahí y bueno, al menos en algunos de los grupos, ¿no? Que están acá ahora conectados, pues sí han revisado, ¿no? Algunos de estos, ¿no? Pero bueno, los propósitos del taller de pensamiento colectivo son incitar a los asistentes a pensar desde una tercera dimensión que no se limita al individuo ni a la sociedad, ¿no? Es decir, no es que vamos a negar las explicaciones individuales para ahora irnos, ¿no? Por las explicaciones que explican todo macrosociológicamente, ¿no? Y de las cuales pues luego también uno pues no logra sacar mucho, ¿no? No logra entender mucho, ¿no? Nos la podemos pasar repitiendo que el capitalismo es el gran problema de la humanidad y del planeta en este momento, ¿sí? Pero pues si nos quedamos en ese nivel, ¿no? De entender el problema, ¿no? En ese nivel, pues quizá poco vamos a poder imaginar qué hacer frente a ello, porque se va a quedar como una cosa gigantesca y monstruosa frente a la que no hay nada que hacer, ¿no? Pero de la misma manera, pues no podemos quedarnos, o es la intención acá, ¿no? No quedarnos
en el nivel de la individualidad, ¿no? Que está limitada por la piel de cada cuerpo y unos supuestos pensamientos, ideas y procesos que están adentro, ¿no? Adentro del cuerpo y sobre todo adentro de la cabeza, porque el nivel de las posibilidades de acción, ¿no? Frente a los problemas de la realidad en ese nivel, pues son en realidad muy limitadas, ¿no? Sí, son en realidad muy limitadas, ¿no? Porque se queda uno solo frente a la realidad, ¿no? Pues ya sabemos que puede ser abrumadora, en muchos casos trágica, ¿no? Ahora con mucha incertidumbre, ¿no? Generalmente, ¿no? Y también con eso tiene que ver, ¿no? Lo que queremos poner acá en este espacio, ¿no? Y el otro propósito, pues sería identificar lo que no somos capaces de ver cuando estamos o pensamos a solas, ¿no? Siempre es un experimento, ¿no? Pues poner las preguntas y las inquietudes y las experiencias en común. Un momento. ¿Qué posibilidades de pensamiento se habilitan cuando dejamos de poner al individuo como centro del universo psicológico, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la alternativa a este pensamiento individualista que prima en la psicología y en el sentido común, ¿no? Bueno, pues eso también es un experimento, ¿no? Si no, si tomamos distancia, ¿no? Respecto a esta perspectiva del individuo, ¿qué nos podríamos encontrar, ¿no? ¿Hacia dónde habría que mirar? Bueno, pues es algo de lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Y les digo, esto está en los, digamos, en las bases del taller de pensamiento colectivo, pero justamente el tema que vamos a conversar hoy tiene que ver con esos fundamentos, ¿no? Desde los cuales planteamos esta actividad. Acá una cita, ¿no? De Pablo Fernández Crisliev, ¿no? En un texto de los que circulamos y de los que leyeron en algunos de los grupos, que es el libro de la sociedad mental. Y en la introducción de este libro, ¿no? Este psicólogo social, Pablo Fernández Crisliev, plantea una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Realmente pensamos con la cabeza, ¿no? Que es la que pusimos en el cartel de esta convocatoria, ¿no? Pensamos de verdad con la cabeza, porque dice Pablo Fernández Crisliev, si miramos, por ejemplo, no al individuo, sino a la cultura, ¿sí? Nos podemos encontrar, y a la historia, ¿no? Pues nos podemos encontrar con que hemos pensado con otras cosas además de con la cabeza, ¿no? Hemos pensado con el corazón, pero los futbolistas también han pensado con los pies y las bailarinas, entendiendo, ¿no? Que de entrada que el cuerpo completo, ¿no? Forma parte del proceso de pensar, pero no solamente, ¿no? Sino que también los objetos, ¿no? Y las situaciones, ¿no? Que ahora las podríamos ver como históricas, ¿no? Forman parte de ese proceso de pensamiento, ¿no? Entonces, con esta pregunta, ¿no? De si pensamos con la cabeza, pues Pablo Fernández Crislib nos está invitando a pensar que la experiencia de la realidad, ¿sí? Es más compleja y mucho más rica, ¿no? De entrada, que lo que podamos imaginar qué pasa dentro de la cabeza, ¿no? Dice acá esta cita, uno no piensa con el cerebro, también puede decirse que piensa con el lenguaje, los objetos, el tiempo y el espacio. La sociedad es quien piensa, el pensamiento es intelectual, colectivo, sentimental y material. La sociedad piensa a la realidad es la sociedad y viceversa, ¿no? Entonces, si entendemos que la realidad y el pensamiento están íntimamente ligados, pues quedará bastante reducido, ¿no? Pues quedarnos con la idea de que pensamos con la cabeza, ¿no? Porque en realidad esa cabeza, entendiendo que es como donde está el cerebro, ¿no? Y el cerebro es este centro de operaciones, ¿no? Tan complejas de cada sujeto humano, ¿no? Eh, bueno, pues entendemos que en la cabeza y en este cerebro, ¿no? Pues se activan estas interacciones, estas situaciones tan complejas, ¿no? Que nos hacen pensar, memorizar, hablar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y todo eso que entendemos que ocurre en la cabeza, ¿no?
Pero pues esa cabeza de entrada no anda bailando por ahí sola, ¿no? No anda caminando y el cerebro no anda por ahí sin cuerpo, ¿no? De entrada, y tampoco anda en el vacío. Sí, entonces, en ese sentido, ¿no? Pues nos está sugiriendo Pablo Fernández que, eh, que tal vez no pensamos solamente con la cabeza, ¿no? Esto en el libro de la sociedad mental. Por ahí, si a alguien le hacen falta los materiales, pues se los pasamos. Ay, lo que no sé es acá cómo retroceder en las diapositivas ya. Bueno, las sesiones anteriores del taller de pensamiento colectivo que hemos llevado a cabo, les decía, tienen que ver con preguntas, ¿no? Que nos podrían interesar muy seguramente en la psicología, pero también pues esperamos que a muchas más personas, ¿no? Que no necesariamente estudien una licenciatura en psicología. ¿Qué hacemos con la muerte, ¿no? Todas estas anteriores han sido presenciales allá en ITESO, ¿no? Y pues ahí se compartieron experiencias muy interesantes, ¿no? Sobre el duelo de la muerte o estar en situaciones cercanas a la muerte incluso, ¿no? Ansiedad generalizada, ¿no? Nos preguntábamos con este meme de Chems, ¿no? Y a propósito de una forma de nombrar, ¿no? Una forma de sentirse en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con lo de la ansiedad y preguntarnos también, ¿no? Si es algo que ocurre, se experimenta y se diagnostica tan frecuentemente la ansiedad, ¿no? Tiene sentido que la abordemos y la tratemos como una cuestión individual, ¿no? Era una de las preguntas que nos hacíamos en ese taller, ¿no? En la primera sesión nos preguntábamos si las emociones son individuales, ¿no? Y o si pues tienen que ver también con un flujo relacional, ¿no? Constante que nos atraviesa, ¿no? Mediante el discurso, mediante los significados compartidos, ¿no? Etcétera, ¿no? El más reciente fue, hicimos acá en ITESO una semana del pensamiento colectivo, ¿no? Hicimos en esta semana, ¿no? Que nos visitó Pablo Fernández Crisliev, ¿no? Y con una conferencia y una presentación del libro, y tuvimos un taller de pensamiento colectivo con la pregunta de déficit de atención o atención en déficit, y ahí se puso muy buena la discusión, ¿no? Porque pues es un diagnóstico, ¿no? Bastante generalizado también en este momento, ¿no? Muy, muy frecuente. Y entonces la pregunta es la misma, ¿no? ¿Por qué algo que está tan generalizado se aborda como si fuera un proceso biológico incluso, ¿no? Es decir, con psicofármacos y preguntarnos por eso qué implicaciones tiene, ¿no? Bueno, pues esas fueron las sesiones que ya han pasado, ¿no? La de hoy, les digo, tiene que ver con la idea misma, ¿no? Del taller, ¿no? Pues de que el pensamiento es más bien colectivo, ¿no? Es un proceso colectivo, es un acontecimiento, ¿no? En el que es una situación, ¿no? Decíamos el otro día con el profesor Cristian Grimaldo, ¿no? En el seminario de psicogeografía, ¿no? Y esta idea de que el pensamiento es colectivo, pues nos lleva un poco más allá del cerebro, ¿no? Si uno no piensa con el cerebro, dice Pablo Fernández Crisliev, pues también puede decirse que piensa con el lenguaje, los objetos, el tiempo y el espacio, ¿no? O que es de hecho la sociedad quien piensa, ¿no? En otro libro, ¿no? Que se llama El espíritu de la calle, de Pablo Fernández Crisliev, dice que la sociedad piensa con sus espacios, ¿no? O sea, que podemos entender cómo pensamos, ¿no? Si miramos, ¿no? A lo que ocurre en los espacios de encuentro entre las personas, desde los espacios públicos hasta los espacios privados, ¿no? Incluso, ¿no? Esta división de espacio público-privado, pues tiene que ver con una forma de pensamiento de la sociedad, ¿no? De la sociedad contemporánea, de los últimos 500 años quizá, ¿no? O más tal vez, ¿no? De que los espacios de encuentro, y quizás así es como nacen también las ciudades, ¿no? Pues es donde pensamos en realidad, ¿no? Ese es el órgano de pensamiento de la sociedad, ¿no? Y esto es lo que cuenta también Pablo Fernández en la introducción a este libro de la sociedad mental, ¿no?
Si hay alguna pregunta en algún momento, alguna intervención, algo que quieran decir, pues cuando gusten, pueden por ahí levantar mano y damos palabra, lo pueden escribir en el chat también y lo leo, ¿no? Y podemos ir también atendiendo a las preguntas sobre la marcha y a los comentarios. Bueno, la pregunta con la que convocábamos hoy era esta de si pensamos con la cabeza, ¿no? eh, eh, Pensando sobre todo en las implicaciones de qué implica una psicología ya no solamente centrada en el individuo, ¿no? Sino también centrada o cada vez más centrada en el cerebro, ¿no? Y bueno, pues ahora es que tenemos este poema, ¿no? De neuropsicología, ¿no? Que en otro momento, ¿no? Habría sido muy raro. La psicología social, ¿no? Lo que ahora llamamos psicología social, viene más bien de otra, o lo que aquí, ¿no? Trabajamos y proponemos como psicología social, tiene que ver más bien con otra tradición de pensamiento, de estudio, ¿no? De investigación, que es la de las ciencias del espíritu, ¿no? ¿Sí? Y espíritu, ¿no? Que es un término, ¿no? Que ha sido retomado, bueno, por Pablo Fernández Crisliet, ¿no? Como psicólogo social, pero también, pues en la traducción de otros autores muy importantes de la psicología social, como George Herbert Mead, ¿no? Que tiene un libro que se llama Espíritu, Persona y Sociedad, ¿no? Donde el espíritu, pues, podríamos decir que es la conciencia, ¿no? Que es el pensamiento, ¿no? Que también piensa a la persona, ¿no? Eh, eh, y entonces esta tradición, ¿no? Que nos trae aquí con la psicología social, ¿no? Que es la de las ciencias del espíritu, pues no se entiende, no entiende el pensamiento como algo biológico, ¿no? Sí, pues se necesitan que estén ahí cerebros para pensar y para que se dé un intercambio y que bueno, sí, pero esos cerebros no están pues justamente de entrada en un cuerpo, ¿no? Y no andan, decíamos, no andan flotando por ahí y están siempre, ¿no? Pues más bien como parte de algo más complejo que podríamos decir, ¿no? Que es la persona, ¿no? Que es algo en lo que insistía por ahí esta conductista de la que pasamos un video también por ahí, ¿no? María Jesús Froxán, ¿no? Pues que decía que pues la psicología, pues si se queda solamente con el cerebro, ¿no? Pues se va a quedar como en una comprensión bastante reducida, sino que habría que voltear hacia la persona, ¿no? Pero a donde no llega ese diálogo y que es algo muy importante en la psicología social, pues justamente es qué entendemos por persona, ¿no? Y es algo que, que estaremos conversando seguramente más adelante. Y bueno, lo que proponemos, ¿no? Decíamos, ¿no? Acá en el taller de pensamiento colectivo y retomando, pues acá algunas preguntas, ¿no? Que nos proponían autores como Jan Parker, ¿no? Que tiene un texto, pues que en los cursos de psicología social nos ha parecido muy relevante, que es el de la psicología como ideología, ¿no? Ahí Parker nos sugiere esta pregunta, ¿de qué manera nos afectan las descripciones de la psicología? Es decir, vamos a voltear a ver qué es eso que hace la psicología, ¿no? ¿Qué objetos define? ¿Sí? O sea, su objeto de estudio, ¿no? Pues si es la mente, si es el cerebro, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo define esos objetos, ¿no? ¿Cómo define los problemas, ¿no? A los que se enfrenta o los que explica? ¿Sí? Con qué lenguaje lo hace, con qué palabras, con qué metáforas, ¿no? Y muy importante, ¿no? Cómo, bueno, mediante toda esa construcción discursiva que puede hacer la psicología, ¿no? Cómo nos afectan sus descripciones, porque pues es una disciplina que, entre otras cosas, se dedica a hacer diagnósticos, ¿no? Sobre lo que las personas sienten, sufren, ¿no? Experimentan, y entre otras cosas, ¿no? Pero entrada, cómo esos diagnósticos, ¿no? Y demás descripciones de la psicología, ¿sí? Pues tienen un efecto, pues en las personas. Y pensando, ¿no? Que estamos en un momento en el que
pues hay mucho sufrimiento psíquico, ¿no? Dirían, ¿no? Desde algunos otros grupos, ¿no? Y podríamos decir, pues sí, hay depresión generalizada, ¿no? Hay mucho déficit de atención con hiperactividad. A ver, ahora quien va a un psiquiatra y no sale con un diagnóstico de TDAH, depresión, ¿no? O ansiedad, pues más bien no fue, ¿no? O sea, estos diagnósticos son de diario, ¿no? Sí, de diario. Entonces, cómo nos está afectando que tantas personas, ¿no? Tengamos o seamos candidatas a tener uno de esos diagnósticos, ¿no? ¿Por qué estos diagnósticos son tan frecuentes, ¿no? ¿Cómo se están tratando estos diagnósticos, ¿no? Y por ahí van los cuestionamientos de este autor, Jan Parker, ¿no? Entonces, pues ahí estaría una pregunta, ¿no? Que podríamos retomar para la conversación, ¿no? ¿De qué manera nos afectan las descripciones, ¿no? Los diagnósticos de la psicología, ¿no? Sus definiciones, su manera de entender, ¿no? La mente, las emociones, etcétera, ¿no? Algo que nos dice Parker en estos libros, en este libro de la psicología como ideología, es que es muy importante entender el contexto en el que emerge la psicología, ¿no? Que es el del capitalismo industrial, ¿no? Digamos, pues de 200 años para atrás a la fecha, ¿no? Que pues fue un momento, ¿no? De estos momentos en que se agudizó, digamos, o se aceleró, ¿no? El desarrollo capitalista, lo cual quiso decir en ese momento más industria, ¿no? Así como ahora tenemos más digitalización de la vida, ¿no? Ahora en aquel momento era más industrialización, o sea, más productos generados en fábricas mediante procesos, procesando, por ejemplo, cada vez más alimentos, materiales, ¿no? Etcétera, ¿no? Utilizando cada vez más tecnología para ese procesamiento, ¿no? Pues eso tenía que ver, ¿no? Como lo explica Marx, pues con una expansión del sistema capitalista mismo, ¿no? Y que otro de los ejes del sistema capitalista, ¿no? Además de este desarrollo industrial, ¿no? Pues es el cercamiento de todo lo que es común, ¿no? Es decir, posicionar, ¿no? en la idea de que lo más importante a defender en la vida es la propiedad privada, tener una propiedad privada, algo que sea mío y que excluya a los demás. ¿Sí? Mientras, ¿no? Lo que en otros momentos, incluso en ese contexto en el que nace la psicología, ¿no? Y ahora mismo, pues y lo que se puede ver es que la supervivencia es más fácil cuando lo hacemos desde lo compartido, ¿no? Desde lo común. ¿Sí? Pero entonces la psicología, dice Parker, pues entra muy bien con esta defensa de la propiedad privada, porque no hay propiedad más privada que el propio yo, ¿no? Ya lo decían otros autores muy importantes de la psicología social, como Goffman, ¿no? Que el objeto sagrado, ¿no? Por excelencia de la sociedad moderna, ¿no? Retomando la idea de otro pensador, Durkheim, ¿no? Esta de que todas las interacciones que tenemos en el día a día se organizan en torno a focos de atención, ¿no? Que son objetos muy significativos para las personas que participan de la interacción, dice Goffman, ¿no? Pues en realidad el objeto más significativo en nuestras interacciones, ¿no? Y lo podemos ver cada vez más en las redes sociales, es el yo. ¿No? No, ¿qué hacemos por la vida? Pues nos la pasamos defendiendo, posicionando nuestro yo. ¿Sí? No me vea yo tan tonto o que me vea yo muy listo o que sean las interacciones cara a cara, pero sea también en las redes sociales, ¿no? Pero esta defensa del yo, ¿no? Pues lleva cada vez más a pensar que los problemas que pueda tener ese yo están dentro, ¿sí? Y no en lo que pasa en las relaciones con esos otros supuestos yo individuales, ¿no? Eh, este es el contexto en el que emerge la psicología, dice Parker, y hay que entenderlo, y es importante, ¿no? Comprenderlo desde ahí. Dice Parker que la psicología, ¿no? Más que un conocimiento que beneficia a la humanidad, ¿no? Ciencia o lo que sea, ¿no? Dice, más que eso suele operar como una ideología, ¿no? Con ideas, por ejemplo, y aquí podemos dejar otra gran pregunta, ¿no? Para la discusión, ¿no? Parker cuestiona la idea de que haya algo así como unas bases biológicas de la conducta, ¿no? Luego
pues hasta hay asignaturas que tienen ese nombre, ¿no? En la carrera de psicología, ¿no? A Parker pues le parece muy reduccionista decir que la conducta tiene unas bases biológicas, ¿no? Y que era algo también de lo que argumentaba María Jesús Froxán, ¿no? En este diálogo con otro psicólogo clínico, eh, neuropsicólogo, ¿no? Decía que pues no podemos entender la conducta si no es en relación. Sí, entonces la conducta es más bien un proceso, si utilizamos metáforas espaciales, que ocurre afuera, no dentro. ¿Sí? Y si entendemos los procesos biológicos del ser humano, ¿no? Como algo que está pasando dentro del cuerpo, ¿sí? Pues no podemos hallar ahí la conducta, ¿no? La conducta no puede tener unas bases biológicas, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto, ¿no? Que es por lo que Parker llama ideología a la psicología, ¿no? Que se basa en esta idea de las bases biológicas de la conducta. Pues que nos vamos a buscar la solución de los problemas, ¿no? A esos procesos biológicos en lugar de buscarlos en la conducta misma, ¿no? Que está aconteciendo en la interacción pues, de las personas con su entorno o con otras personas, ¿no? También la psicología opera como ideología, dice Parker, cuando, bueno, eso lo convierte, ¿no? Como de las bases biológicas, lo convierte en leyes universales sobre la conducta y además se esmera, como lo han hecho otras ciencias, ¿no? En otros momentos, en buscar diferencias a partir de prejuicios históricos, ¿no? Como dice también esta autora Luciquia, ¿no? Esta insistencia o sea, de entrada que haya diferencias entre cerebros de hombres y cerebros de mujeres, como si en este momento tuviera sentido hablar de cerebros de hombres y de mujeres, ¿no? Porque esas categorías de hombre y mujer pues ya están muy lejos de ser categorías biológicas, ¿no? Sí, porque pues ya más bien sabemos que nos sirven para entender construcciones sociohistóricas, ¿no? Culturales. Entonces ya de entrada, pues buscar cerebros de hombres y cerebros de mujeres ya está muy, muy anacrónico, ¿no? Eh, eh, pero bueno, si decimos cerebros de machos, buscar diferencias entre cerebros de machos y cerebros de hembras, pues eso ya es una decisión política, ¿no? De querer encontrar esas diferencias, ¿no? Sí, y esto lo explica muy bien también una investigadora que se llama bióloga, ¿no? Historiadora Anne Fausto Sterling, ¿no? Que hace una historia del estudio, ¿no? De los cerebros según el sexo, ¿no? Y también está este libro de Luciquia que se llama La invención de los sexos. Este tipo de explicaciones reducidas a las bases biológicas, dice Parker, dejan fuera la experiencia social, ¿no? Es decir, pues, qué es lo que viven las personas, lo que vivimos las personas en el día a día, ¿no? Entenderíamos por ideología, ¿no? Con Parker que, ¿no? A diferencia de conocimiento, ¿no? De saberes, de comunicación, entenderíamos la ideología de cultura incluso, ¿no? Como discursos que promueven la dominación, ¿no? Y la naturalizan, ¿sí? No, es que, pues sí existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres. A ver, esa idea ahorita no sirve más que para sostener una idea de dominación, ¿no? Claro, si es que los hombres son más fuertes por naturaleza, entonces ellos tienen que mandar, ¿no? Y con el racismo ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ideología, hablamos de un conocimiento, entre comillas, que es funcional a un sistema de dominación. Sí, y claro, esto nos lleva a la idea de que el pensamiento, de que el conocimiento, pues es político en todo momento, ¿no? Muy lejos de poder ser neutral, ¿no? Y por otro lado, vamos a entender discurso, ¿no? Como la estrategia simbólica para ordenar la experiencia de la realidad. Es decir, que como entendemos los objetos de la psicología, ¿no? Pues tienen que ver con el discurso de la psicología también, ¿no? Y con las palabras que utiliza para definir sus objetos, ¿no? Decíamos hace rato, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también podemos preguntarnos quién ha hecho históricamente la teoría y la investigación que se ha considerado válida en psicología, ¿no? Por ahí teníamos un artículo de García Dauder, ¿no? Donde
donde decía, sí, pues de entrada decía, pues sí, ha habido muchas psicólogas, ¿no? En la historia de la psicología y que han hecho estudios muy, muy interesantes. Lo que pasa es que pues no han sido ni citadas, ni recordadas, ni estudiadas, ni puestas en las bibliografías, ¿no? De las clases de psicología. Pues esto también tiene que ver con una operación ideológica, ¿no? Que se mantengan también unas relaciones de dominación y el resultado, ¿no? De esta investigación, ¿no? Pues hecha pues solo por hombres, ¿no? Sí, pues obviamente también tiene que ver con una manera muy, muy específica de entender la psicología y sus objetos, ¿no? Y eso difícilmente podrá no estar atravesado por formas de dominación también, ¿no? Y por ideología, ¿no? Podemos dejar también por ahí esa pregunta, ¿no? Pensar también en ay, perdón, en perdón, no me quería salir, pero en las metáforas que utilizamos muy comúnmente en la vida cotidiana, ¿no? Y que tienen que ver con la cabeza, ¿no? De pensar con la cabeza y no solamente de pensar con la cabeza, sino de estar a la cabeza, ¿no? Si no analizamos la etimología, si volteamos hacia la etimología de la palabra capitalismo, ¿sí? Pues la etimología de la palabra capitalismo es justamente cabeza, ¿no? ¿No? Si uno lo busca en los diccionarios, lo que dicen es que pues se llama capitalismo por las cabezas de ganado, ¿no? Este, pero ese pensar, ¿no? Un sistema económico, unas relaciones, ¿no? Bueno, no solo a lo que se ha dicho en el capitalismo, sino lo que esa marco de análisis que hizo Marx, ¿no? Para entender un sistema económico que se iba globalizando cada vez más, ¿no? Pues lo que nos hizo ver Marx, ¿no? Con cómo funciona el sistema capitalista, entre otras cosas, ¿no? Es cómo se funda con una contabilización de la vida, ¿no? Sí, vale más el que más cabezas de ganado tiene, ¿no? Sí, y la cabeza es lo más importante es por lo que se contabiliza el ganado, ¿no? Sí, entonces hay una idea de prevalencia de la cabeza como parte más importante del cuerpo, pero que nos parecerá pues obvia, ¿no? De sentido común, pero en realidad esta idea de estar a la cabeza y de vivir en un sistema capitalista, ¿no? Y de contabilizar las cabezas de ganado, ¿no? Y de tener mucha cabeza, ¿no? En realidad, pues forman parte del discurso con el que sostenemos las relaciones jerárquicas, ¿no? Y entendemos que pues hay unos que piensan más, entonces pues son los que tienen que dirigirnos, ¿no? Pues hay un presidente, ¿no? Un presidente es la cabeza de un país, ¿no? Pero en realidad también esta idea de las cabezas, pues también nos sirve para entender que en el capitalismo lo que importa es cuidar la propia cabeza, ¿no? Y salvaguardar la propia cabeza. ¿Sí? Y producir con la propia cabeza, ¿no? Y hay quienes hablan de un capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues en voltear a ver estas metáforas también nos permite a lo mejor ver un poquito, ¿no? Por qué le ponemos tanta atención a la cabeza en la psicología, ¿no? Sí, pero pensándolo de forma crítica, ¿no? Si no lo habíamos analizado, ¿por qué, no? Permítanme. Ya va la última y nada más. Mm, bueno, lo que les quería enseñar es esta.
Uy, y me la cambié otra vez. El otro día nos encontramos una... Ay, miren, justo llega la profesora Mara Espinosa que nos va a platicar sobre esta... Hola, ¿cómo estás, Mara? Llegaste justo para que veamos la imagen de la frenología. A ver, espérame tantito. ¿La pones o la pongo? A ver, ya la tenía aquí. A ver si quieres ponerla por alguna razón. Ah, mira, aquí la tengo. Ahí está. Hola a todos, una disculpa por llegar tarde. No vengan al ITESO si no necesitan. Está horrible. Este, Bueno, la idea de poner esta imagen tenía que ver con justamente las ideas que se van replicando y que se han ido replicando históricamente. Esta es una imagen, la de la derecha es una imagen de 1750 que presentaba cómo desde la frenología y del siglo XIX sobre todo, después de 1700, en los 1800, donde se representaba la idea de que justamente el cerebro estaba partido en pedacitos y que cada pedacito iba a contener algo, ¿no? Que contenía alguna forma de sabiduría, que contenía alguna forma de habilidad, alguna forma ahí por ejemplo vemos que dice ilusión, ¿no? Hope, aspiraciones. Lo que más me llamó la atención y por lo que le comentaba yo a Héctor que quería compartir esta parte es por el tatuaje del cuello que trae ese hombre, ¿no? A Picture of Good Health. Entonces, pareciera entonces que cuando cumplimos con este rompecabezas, podemos tener una buena salud, podemos ser el hombre, casi siempre hombre, que, que representa esta bondad y esta buena forma de vivir, el que es reflexivo, el que es moral, el que aspira, ¿no? Este, Lo que nos llamó la atención fue que hace poquito nos encontramos con esta otra imagen que es un sticker que se estuvo repartiendo por el ITESO de un evento que se hizo sobre divulgación de la ciencia, donde toman esto y entonces nos poníamos a pensar en qué se coloca dentro de la cabeza, ¿no? ¿Qué se coloca y por qué en pedacitos? ¿Por qué seguimos con una idea del siglo XIX, hablando de la psicología, y cómo esa idea impera, decía Ian Parker, hace como en forma de ideología, ¿no? Oprime para pensar que justamente así pensamos, por pedacitos. Entonces, cuando pensamos por pedacitos, nos quitan la posibilidad de que esos pedacitos primero se intercomuniquen o que estos pedacitos se entrelacen, porque entonces ya tienes uno de un lado y otro de este lado. Cuando pensamos por pedacitos, nos quita la posibilidad de relación entre esos pedacitos. Hay una parte que te va a servir para el pensamiento moral y otra que te va a servir para las ilusiones. Cuando nos damos cuenta de que en la vida diaria, pues las ilusiones tienen un contenido moral y un contenido aspiracional y un contenido reflexivo. Entonces, no estoy entendiendo mucho de qué habían hablado antes, pero la propuesta de presentar esto justo tenía que ver con que hubo una ciencia llamada frenología, donde actualmente, si la buscamos, vamos a encontrarnos que dice pseudociencia, y eso también es bien interesante, que ya se llame pseudociencia, porque la frenología lo que hizo fue justamente cortarnos en cachitos, pero además fue una ciencia que se desarrolló para medir cosas y medir humanos, ¿no? Entonces decíamos, a ver, vamos a encontrar la manera de ver por qué la gente delinque, que fue algo para lo que se utilizó un montón en el 1800. Y entonces vamos a ver que la gente que está delinquiendo tiene ciertas características físicas y les vamos a medir el rostro. ¿Dónde encontramos gente que delinquió? Pues en las cárceles. Entonces vamos a las cárceles a medirles estos rostros y a ver qué características tienen para que sean más propensos a delinquir. Van a las cárceles, miden los rostros y se dan cuenta de que la gente que la frente le mide no sé cuánto es más propensa a delinquir. La gente que la mandíbula tiene tantas proporciones es más propensa a delinquir. Luego da la casualidad que justo estas personas, la mayoría son negras, ¿no?
La mayoría tienen, sobre todo en Estados Unidos, tienen ascendencia de indios americanos. Lo que Ian Parker a lo mejor nos va a ayudar a entender es que no es cierto que las personas de raza negra sean más propensas a delinquir, sino que nadie se puso a pensar que en las cárceles ya estaban llenas de gente de raza negra que habían sido criminalizadas históricamente, y entonces cuando fueron a medirles, pues resulta que ya estaban ahí bien puestos, ¿no? Entonces, ese tipo de ciencias también nos han ayudado a criminalizar a razas enteras, a segregar a razas enteras, a que en la estructura social tengan menos posibilidades de poder ascender o de poder aspirar también a cuestiones de igualdad fundamentales. Entonces, a lo mejor también su pedacito de la aspiración va a estar más pequeñito, ¿no? Porque es que existe toda una estructura alrededor que impide que ese pedacito que tenemos acá de la aspiración pues estén en igualdad de condiciones que el resto de las otras personas que no necesariamente estaban ya en cárceles y por ende no estaban siendo racializadas, no estaban siendo criminalizadas, no estaban siendo segregadas, y entonces ahí te crece ese pedacito según estas ciencias, ¿o qué? Entonces nos parecía un planteamiento interesante pensar en que a lo mejor estamos viviendo un momento en el que este tipo de ideas que ya son criticadas, han sido criticadas por años, pues a lo mejor pueden empezar a caerse poquito, ¿no? Ya con que se empiecen a tambalear, nos damos por bien servidos. Pero nos llama mucho la atención que esta imagen del siglo XIX se siga replicando en un evento actual que tiene que ver con una divulgación científica. Incluso cuando ya actualmente, insisto, cuando las buscamos en internet y las googleamos así nada más tienen que poner frenología, lo primero que les va a aparecer es pseudociencia. Pero como estos pilares no se caen tan fácil, ¿no? Por eso creo que Ian Parker nos ayuda un montón a pensar en desmitificar todas estas ideas que históricamente se han construido y aparentemente con bases bien sólidas, pero que hace falta moverlas poquito para que se tambaleen. Y hasta ahí mi reporte. Muchísimas gracias, Mara. Pues muy, muy interesante lo que nos has compartido, ¿no? Y veníamos justamente cerrando, ¿no? De a partir, pues, de lo que planteaba Parker, ¿no? Y bueno, y esta idea de poner ya no solamente al individuo al centro, sino al cerebro, ¿no? En la psicología y preguntarnos por las implicaciones de eso, ¿no? Y pues tú nos la has explicado muy bien, eso, qué implicaciones tuvo en otros momentos históricos, ¿no? Pero pues voltear esa historia porque viendo que ahora, ¿no? Pues la ciencia más divulgada en este momento, ¿no? Si hay ahorita un símbolo, un icono de la ciencia, ¿no? Así en general, es el cerebro, ¿no? Sí, pero además tiene su propio reino de la neurociencia, ¿no? Y aparte tiene su subreino de la neuropsicología. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues parece que ahora lo más importante que hay que conocer es lo neuro, ¿no? Pero bueno, a partir de estos cuestionamientos, ¿no? Si no en la cabeza, entonces, ¿a dónde volteamos a ver, ¿no? Decíamos que era otra pregunta que podemos dejar sobre la mesa y ahora sí dar paso al diálogo. Dice por acá Chio Medina, incluso los avances en inteligencia artificial son relacionados con las neurociencias. Muchas gracias, Chio. Bueno, pues quien quiera tomar micrófono pueden levantar la mano, pasamos palabra, también pueden escribir en el chat a partir de estas preguntas que hemos comentado o de las propias. Esto es el taller de pensamiento colectivo en línea y vamos a conversar. Mandamos saludos al Grupo de Psicología Social Comunitaria de Puebla, al Grupo de Psicología Social en ITESO, ¿no? Y demás gente que se ha interesado en este taller. Así que adelante, es momento de tomar la palabra. Adelante, Max. Pues bueno, en la pregunta principal, o sea, de si pensamos con la cabeza, digo, o sea, la verdad, pues, suelo tener cierta afinidad justamente a este aspecto neuro, pero pues, o sea, pues viendo lo que hemos visto con Mara y todo eso, pues, o sea, sí es algo,
o sea, hay muchísimo más que solo eso, ¿no? Que solo lo que se puede ver en una computadora y que solo lo que se puede ver, pues, ajá, a través de pues, un análisis enfocado en tal parte del cuerpo, ¿no? Y pues digo, yo me he puesto a pensar un poquito desde que Mara nos compartió la pregunta de este taller, de que por qué la cabeza es el centro de todo este desvergue, ¿no? Y pues, o sea, yo creo que en parte o algo a lo que llegué fue que para empezar es donde predominan los sentidos que tenemos, ¿no? O sea, en la cabeza está la vista, está la escucha, el olfato, el gusto, y pues ya lo demás del tacto, pues tal vez se pasa un poco desapercibido, ¿no? Al mismo tiempo, pues la cabeza pues sí, la cabeza es como nuestro instrumento para expresar, tanto en gestos, en palabras, en diálogos, en lenguaje, y pues es en lo que nos fijamos primordialmente, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos, en convivencia con alguien, pues, o sea, es de que a ver cómo me está viendo esa persona, o sea, cómo está reaccionando esa persona a lo que estoy diciendo, pues la cabeza es nuestro foco, no sé si justamente porque pues le dimos esa importancia a esa parte del cuerpo, pero pues, o sea, pues justamente, o sea, como decías, pues Héctor, de que pues, güey, hay banda que piensa con los pies, hay gente que piensa con las manos, hay gente que toca instrumentos y se expresa de esa manera a través de la música, a través del arte, a través de un chingo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hasta cierto punto, puede haber cierta es una atribución que reduce muchísimo pues, más a lo que pues, en realidad somos como personas y en realidad cómo nos movemos, ¿no? Como personas en un grupo. O sea, no nos movemos nada más con la cabeza y no vamos a los lugares a los que queremos ir con la cabeza nada más. Hay una intención detrás, hay un propósito y pues no creo que, pues, ajá, o sea, todo sea gracias a este pedo acá arriba. Muchas gracias, Max. Adelante, Marifer. Hola, también me acordé o me puse a pensar un poquito en cómo también se refleja pues en todos los ámbitos de la vida social y lo que ahora se conoce como vida privada, como esto que vamos legitimando a partir de lo que van diciendo estas personas que consideramos legítimas, ¿no? Por ejemplo, antes el corazón se pensaba que era el centro de todos estos procesos y entonces el corazón era el órgano más importante. Y todavía está ahorita pues es relevante, pero pues ahora es el cerebro también. Y como todo esto pues tiene toda esta base eurocentrista, no sé, o sea, se me hace me llama mucho la atención cómo vamos priorizando y cómo está tan marcado la pauta de quién lleva la batuta de lo que es legítimo socialmente desde estas culturas. Muchas gracias, Marifer. Adelante, Luis. Creo que traes tu micro apagado. Gracias, güey. Más bien quité la mano en vez del micro. Chido. Gracias. Bueno, te decía que... Me puse nervioso. Se me hizo muy cañón la definición que dijiste de capitalismo. Erga, porque justo en la experiencia que hemos tenido, bueno, voy a hablar por mí, que he tenido al estudiar psicología aquí en el ITESO, como que es un constante abrir nuevos horizontes y tener nuevas perspectivas sobre los conceptos previos que se tenían. Y a mí sí me impacta mucho cómo en el ITESO la psicología que se prioriza es justo esa psicología que se basa en la cabeza, ¿no? O sea, que responde al capitalismo y que responde a un hacer social que pueda ser productivo, ¿no? Que pueda ser capital. Entonces, a mí se me hace muy cabrón cómo el exponerte a otras culturas te puede dar paradigmas completamente diferentes. A mí algo que me mueve mucho es cómo, pues parece ser que esta idea que tenemos de que pensamos con la cabeza
pues es por ese mismo ensimismamiento o ese mismo individualización que se tiene desde Occidente, ¿no? Porque un ejemplo claro para mí es como en la medicina china, en la filosofía taoísta, desde hace más de 500 años, 500,000 años, ya tenían la concepción de, ok, no se piensa y no se siente únicamente con la cabeza, ¿no? Hay emociones que se estancan, tus órganos sienten, ¿no? Cómo repercute en todo lo que eres tú, en todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es bien importante el hacernos esa pregunta y justo cuestionar desde dónde estamos pensando, ¿no? Si desde ese mismo ensimismamiento occidental o si abrimos nuestro paradigma y perspectiva a otros paradigmas, ¿no? Muchas gracias, Luis. Adelante, Andrea. Pues siento que está muy fuerte pensar o darnos cuenta, incluso está ahí mismo, ¿no? O sea, en el que yo diga, yo pienso, en vez de yo siento, o yo considero, o yo he notado, no sé, cualquier otra palabra, específicamente decimos yo pienso. Y me parece curioso que pensar esté centrado en la cabeza y vivir con el cuerpo, y es más importante pensar que vivir. Y pues, está heavy, no sé, está potente. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues dejan ahí inquietudes, bueno, interpelaciones, ¿no? Decía Luis pues que él ve una formación de psicología acá en ITESO centrada en la cabeza. Bueno, pues ahí hay una provocación, yo creo que sobre la que vale la pena discutir, ¿no? ¿Qué tipo de psicología estamos estudiando, ¿no? Si está centrada en el individuo y en la cabeza o no, ¿por qué? ¿No? Yo creo que ahí hay bastante para conversar, también la gente que nos acompaña, ¿no? Desde la licenciatura en psicología de la Ibero Puebla o desde cualquier otro programa o formación en psicología, ¿no? Y entonces van saliendo cosas bien interesantes, ¿no? Primero Max nos hablaba incluso de un aislamiento del sentido del tacto respecto a los otros sentidos que se pueden ubicar en la cabeza y yo creo que con esta metodología que nos deja Pablo Fernández Crisliev, ¿no? Del ensayo histórico, yo creo que podríamos ver que hay una razón histórica, ¿no? En ese aislamiento del tacto, que es justamente el sentido que más está asociado al contacto, ¿no? Con otros cuerpos, con otros objetos, y tienen prevalencia más bien los sentidos de la distancia, ¿no? Sí, que nos permiten manipular los objetos, ¿no? Y entonces, pues parece que queda muy bien, ¿no? Ahí ubicarlos en esa preponderancia que tiene también la cabeza, ¿no? Yo insistiría que no es circunstancial, ¿no? Y con los ejemplos, ¿no? Que están poniendo, creo que lo estamos viendo, ¿no? Que haya esa prevalencia en la cabeza. Bueno, fíjense, podríamos ir si entendemos, ¿no? Las monarquías, ¿no? Como un sistema de organización social, ¿no? Que ya se da por obsoleto, pero todavía existen, ¿no? Las monarquías. Pues, ¿quién organiza la sociedad en las monarquías? Pues los monarcas, ¿no? Los reyes, en el capitalismo, ¿no? Si nos vamos a la etimología, ¿no? Que decíamos, ¿no? De las cabezas, pues ¿quién organiza el capitalismo? Pues la cabeza. Sí, pero ya no solamente la cabeza en sentido metafórico, ¿no? Sino nos decía también este psicólogo Jan de Vos, ¿no? Que hay cada vez más bueno, y lo decía ahorita Chío, ¿no? Un desarrollo tecnológico a través de redes neuronales, ¿no? Sí, y más bien la idea de red neuronal ya se empieza a convertir en una metáfora de cómo funciona la sociedad también, ¿no? Bueno, si alguien más quiere tomar palabra, ¿no? Podemos seguir discutiendo sobre esas y otras cuestiones, ¿no? ¿Estamos estudiando una psicología centrada en la cabeza? Sí, no, ¿por qué? Y si sí, ¿a dónde valdría la pena más bien voltear, ¿no? El estudio o si dejarlo ahí? Adelante, quien guste tomar micrófono.
Adelante, Max. Pues yo creo que o sea, esta psicología centrada pues, en la cabeza y en todo eso, pues es ahorita pues, un tipo de discurso hegemónico, ¿no? O sea, es una parte o sea, de momento es lo que está más validado, lo que tiene más peso, lo que se está considerando más como algo real, como algo más tangible. Que curiosamente, o sea, ahorita que decías eso del aislamiento del tacto, pues buscamos esa tangibilidad, ¿no? Esa certeza de pues, qué es lo que está pasando. Y pues, digo, afortunadamente aquí, o sea, bueno, en el ITESO no solo tenemos clases de ese tipo, aunque sí predominan mucho esas clases enfocadas en la fisiología y en la cabeza más que nada. Pero pues, o sea, la verdad yo creo que hoy en día sí está como que una orientación particular hacia todo ese tema, ¿no? Hacia toda esta atención a la cabeza y tal vez pues no sé si decir invalidación, pero pues no se atiende todo lo demás, ¿no? Así como en su momento el psicoanálisis tuvo su boom, luego el conductismo sistémico y todo ese pedo, siento que hoy en día pues está tocando todo esto de la cabeza y del enfoque o central. Ahí, gracias, Max. Adelante, Luis. Gracias. A mí me mueve mucho el haber tenido un proyecto que se llama Psicología de la Salud y que donde sí se tiene este concepto de biopsicosocial y justo se me hace bien curioso cómo, tal vez no tenga nada que ver, pero no sé si sea una observación, que a mi parecer, como que los grupos de médicos o de psicólogos que son científicos, como que hasta terminan siendo más elitistas, se puede decir, o más reservados. O sea, por ejemplo, yo lo comparo directamente con el grupo de psicología social, ¿no? Que se tiene en ITESO. Yo nunca he visto, desde mi experiencia, un psicólogo social que pida que le llames doctor, ¿no? Desde ahí, que pida que le diga su título primero porque se lo ganó, según él, ¿no? Y se me hace bien fuerte cómo sí se ve para abajo desde la psicología de la salud al aspecto social, ¿no? Aunque lo incluyen en el biopsicosocial, lo dejan al final, ¿no? Eso está bien cabrón. Entonces creo que desde ahí parte de qué dejan a un final y qué se prioriza, ¿no? Lo bio, esas bases biológicas. Gracias, Luis. Dice por ahí, doctor psiconauta, que él sí tiene su doctor y también la doctora en asuntos sin importancia, Mara Rodríguez Espinosa. Mara Espinosa, perdón. ¿Quién más? Adelante, Mara. Es que no había llegado y tengo ganas de decir cosas. Es que esto que dice Ro me parece bien interesante, ¿no? Cuando decimos incluso este término de biopsicosocial, que lo habíamos discutido en alguna clase, o sea, biopsicosocial es otra vez en una palabra estruendosa y fancy, juntar lo que habíamos separado, ¿no? Entonces, o sea, la historia se dedicó a separar lo bio, lo psico y lo social. Entonces ahora en ese tipo de proyectos hay que decir que vamos a abordarlo de manera biopsicosocial, o sea, tenemos que volver a reunirlo. Entonces creo que no es tan diferente a la propuesta que estamos teniendo acá, pues nada más que no nos queremos dar cuenta, ¿no? Me llama también la atención cuando dice Max, tiene más auge, tiene no, así no dijo Max, no me acuerdo qué dijo Max, pero yo lo entendí como validez, ¿no? Un poco más de validez. Y entonces yo creo que al menos tú y yo nos vamos a ir regresando todo el tiempo al valor de la historia, qué es lo que les valida, ¿no? Este aspecto científico, cientificista, que se gestó en cierto momento de la historia, con ciertos personajes, con ciertas características biopsicosociales, voy a utilizar ahí, y que entonces validan estas ideas que siguen replicándose, pero además repercutiendo de maneras
distintas a sectores de la población también distintos, ¿no? Acá en clase lo veíamos un poco con Ignacio Martín Baró, donde justamente preguntábamos no solamente si pensamos con la cabeza o no, sino para qué hacemos psicología y el para qué implicaría un para quiénes, ¿no? Entonces, esta psicología centrada en la cabeza, centrada en el cerebro, también se reduce y reduce sus prácticas a un sector de la población o a sectores de la población bastante específicos y con intenciones bastante específicas también, ¿no? Habría que pensarlo por ahí. Muchas gracias, Mara. Pues ahí está otra pregunta importantísima, ¿no? ¿Para quién es esta psicología centrada en la cabeza? ¿No? ¿Para quién? ¿Para qué? Adelante, Mariana. Justo ahorita que mencionaba la clase de bases biológicas, yo me acuerdo que cuando me tocó presentar las conductas de los individuos, ¿no? Y para mí, pues era ineludible explicar una conducta sin ver la parte del contexto, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi maestro me decía de que, sí, pero es que tienes que buscar teoría de qué parte del cerebro se activa en las conductas. Y yo de que, ok, pero también tengo que explicar la parte del contexto, ¿no? O sea, si tu contexto es tal o cual, si tenía que hablar acerca del trabajo y de cómo se llega allá y de la escuela, y decía, bueno, es que claro que cambia si haces 3 horas, así haces 25 minutos a tu lugar donde laboras, ¿no? Y no sé, se me hace muy cabrón cómo queremos explicar por la parte biológica y por algo unitario cuando no vives en unidad nada más, ¿no? No sé, se me hace muy cabrón eso. Gracias, Mariana. Dice doctor psiconauta, la... Ahí se me borró el comentario. Una geografía cerebral, la nación del hipotálamo donde viven los recuerdos. Hay algo pitufesco ahí. Este, eh, eh, hay un habitar, ¿no? De las cosas, ¿no? Como en estas imágenes que nos enseñaba Mara, adentro de la cabeza, ¿no? Adentro del cerebro. Y entonces, pues, esta idea de bases biológicas de la conducta, ¿no? Pues nos habla de una correspondencia, ¿no? Entre lo que pasa en el cerebro y lo que pasa en la acción del individuo, ¿no? Que era una pregunta que estaba en los orígenes de la psicología, ¿no? Con Wilhelm Wundt, ¿no? Y estamos hablando de ya más de siglo y medio, ¿no? Pero el mismo Wundt, ¿no? Pues le dio un giro a esa forma de hacer psicología. Decía, bueno, es que imagínense estar buscando todo lo que pasa en la cultura cotidiana y en la cultura de lo que producimos como música, como arte, como lenguaje, como religión, ¿no? Imagínense tener que encontrar todo eso adentro del cerebro, ¿no? Sí. Y más bien, esa cultura es donde hay que buscar, ¿no? A lo mejor la conducta, ¿no? Que es lo que sugiere la trayectoria del propio fundador de la psicología, Wilhelm Wundt. Adelante, quien guste tomar palabra. Eh, sí, adelante, Luis. Gracias. A mí me marcó mucho esa conferencia que vimos de Martín Baró, que habla sobre la psicología de la liberación. Hay una frase que me parece magistral, ya para el final, que comenta, hace la pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿En descubrir lo que somos o en alcanzar lo que queremos llegar a ser? Y o sea, lo uno mucho con lo que tú estás diciendo. Como tal, ¿cuál sería el valor de identificar en qué partes del cerebro hacemos la música, ¿no? O en qué partes del cerebro, como decían, tenemos los recuerdos, ¿no? O sea, ¿cuál es ese valor que tiene el identificar esas especificaciones cuando lo que se puede buscar o lo que debería buscar la psicología de la liberación sería ver hacia dónde podemos llegar a ser, ¿no? No lo que nos define o lo que somos de acuerdo a nuestro cerebro, sino lo que podemos llegar a hacer con estas herramientas, ¿no?
Gracias, Luis. Adelante, Andrea. A mí me parece interesante cómo, o sea, por ejemplo, cuando empezamos a problematizar situaciones, muchas veces se problematiza a la cabeza o a quienes están ejerciendo el poder en ese momento de manera social. Entonces, probablemente es la gente con más dinero y entonces ahí está centrado el problema. Pero ¿qué pasa con otras partes del cuerpo? Porque digo, o sea, tenemos las cabezas, el capitalismo y como todo este concepto de cerebro en un nivel superior, pero por ejemplo tenemos la mano de obra, o sea, la palabra mano de obra, y el proletariado es el que queda echado para allá y entonces no importa si te lesionas la mano, si se te cae un dedo, porque pues igual la cabeza funciona, ¿no? Y pues creo que está muy, o sea, como que es muy pesado darnos cuenta de la prioridad que le damos a ciertas partes de nuestro cuerpo y cómo lo proyectamos en la manera en la que funciona nuestra sociedad. Gracias, Andrea. Qué interesante y bueno, ahí aplicando esta metodología de las metáforas, ¿no? Para entender el pensamiento colectivo, ¿no? Esta que tú nos comentas de la mano de obra, parece que sí es bastante significativa, ¿no? Adelante, Marifer. También con esto que dice Andrea, me quedé pensando mucho en cómo pues todo nuestro desarrollo hasta la fecha, o al menos en mi experiencia, pues estaba muy enfocado en el desarrollo de la cabeza, ¿no? O sea, en la escuela o en la escolarización es aspira a sacar los mejores resultados, a tener la mejor memoria, a aprenderte todas las respuestas, y eso es lo que te va a asegurar un buen futuro. Eso es lo que te va a asegurar esto que perseguimos todos, que es ser feliz, ¿no? Como quien dice. Entonces, como todo gira en torno a desarrollo de lo que asociamos con la cabeza, cuando ni siquiera, puede que ni siquiera eso esté directamente o totalmente relacionado, cuando hay gente que aprende también con las manos, que recuerda cosas con símbolos y que no necesariamente se reduce todo a un proceso sináptico ya, pero que si sueles tratar de aprender de otras maneras que no son las aceptadas o no son las usuales o no son las que dicen esto es lo científicamente comprobado, estás mal y lo estás haciendo mal. Y entonces se marginan a muchos estudiantes que tienen distintas maneras de pensar más allá de la cabeza. Gracias, Marifer. ¿Y con qué tendrá que ver este afán de querer explicarlo ahora todo desde la cabeza, desde el cerebro, desde las neuronas? Y como hemos dicho ahora, ¿no? Y claramente hay una idea ahorita muy, pues que busca posicionarse, ¿no? Desde la psicología, desde otros ámbitos de la investigación, ¿no? Pero no solamente, hay toda una literatura también que tiene que ver con lo neuro, ¿no? Y que tiene que ver con aprende a hacer cosas con tus neuronas para que resuelvas tus problemas, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son las implicaciones, ¿no? De dejarle todo a la cabeza, ¿no? Sí, de querer ubicar y pensemos en términos, pues que son económicos, pero que tienen que ver con el sufrimiento psíquico, ¿no? Como es los tratamientos psicofarmacológicos, ¿no? Decía la investigadora biotecnóloga, ¿no? Luciquia, que no hay placebo más potente que los antidepresivos, ¿no? Sí. Pero a ver si la depresión, pues es algo que se sufre, ese no es el cuestionamiento, ¿no? Sí, hay algo que se sufre, igual con el déficit de atención el tema es por qué estamos nombrando el sufrimiento de esas maneras, sí, que parecen dejarle todo al individuo y a su cerebro. Sí, y no en el taller aquel de déficit de atención atención en déficit, ¿no? Nos preguntábamos, decíamos, bueno, ¿y por qué no mejor pensar en qué es aquello a lo que se nos está demandando que pongamos atención en un momento en que hay una disputa por la atención tremenda por todas partes, ¿no? Y donde más se puede ver es en las redes sociales, ¿no?
Pero ¿qué dicen ustedes? Ojalá que desde Puebla también nos quieran comentar algo. Adelante, Mara. Es que no estoy desde Puebla, ¿no le hace? No importa, ya no sé si siguen conectados desde Ya Puebla. sé. De nada más quiero agregar un, así, bien cortito lo que acabas de decir, ¿no? El rollo de que, por ejemplo, uno de los síntomas de la depresión sean las ganas de dejar de ir al trabajo, las ganas de dejar de ir a trabajar, o sea, perder el interés por el trabajo. Y uno de los indicadores de que ya se te está quitando la depresión es que disfrutas ir a trabajar. A mí eso me parece, yo como reciente paciente psiquiátrica diagnosticada con depresión, me pareció brutal, brutal esa parte cuando, cuando me dijeron que un indicador era tener ganas de ir a trabajar o dejar de tener ganas de ir a trabajar, no tener ganas de juntarme con mis amigos, no tener ganas de ver a mi mamá, no tener ganas de correr, no tener ganas de sembrar un árbol, ¿no? El trabajo. Creo que esta parte también de las repercusiones que tiene y las implicaciones de dejarle todo al cerebro, pues es justamente la individualización de la responsabilidad. Entonces creo que sí sería bien interesante escucharles desde esta formación en psicología, desde lo que hemos visto a lo largo de no nada más de estas clases, sino justamente de toda una formación en esta licenciatura, que hemos reflexionado juntas o juntos al poner sobre la mesa esta responsabilidad individual de curarte de los males que no son tuyos, ¿no? Que como bien dices, se sufren, pero se sufren por muchísimas razones, ¿no? Muchas gracias, Mara. ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempo para conversar. Igual si hay preguntas, con confianza. Adelante, Aranza y luego Valentina. Hola, yo no sé si tenga tanto que ver con lo que decía Mara, pero llevo todo el rato intentando entender, o sea, ¿por qué nos hace tanto sentido esta parte de ponerlo todo en la cabeza? O sea, ¿por qué nos es tan fácil aceptarlo y decir, es que sí, obviamente el problema está en mi cabeza si no me quiero parar de la cama en la mañana? O sea, y lo único que me ha hecho más o menos sentido es lo que estaban diciendo sobre los sentidos, porque me llamó mucho la atención que Max dijo que cuando estás hablando con alguien te fijas en su cara, en cómo te mira. Y luego decían también que favorecemos los sentidos que ponen distancia y que nos hacen como alejarnos del otro. Y entonces desde la distancia lo único que yo veo en la cara de los demás es como la reacción que tienen a lo que yo digo y a lo que yo pienso y dejo de verlo como una acción y como algo complementario, o sea, desde yo distanciarme y ver al otro como un otro que está reaccionando a mí y reaccionando a mis acciones y que no está accionando conmigo y haciendo conmigo, pues entonces todo va a tener sentido porque todo el problema va a estar en mí y en la interpretación que le estoy dando como a toda esta maraña de distancias y acercamientos que no entendemos desde nuestros sentidos, sino desde la literatura o desde lo que nos dicen los diagramas, los gráficos estos que de la frenología que mostraban. Muchas gracias, Aranza. Adelante, Valentina. Sí, yo igual que Aranza, como que en la medida de que tratamos de responder estas preguntas, como que surgen más. Yo, frente a esto de por qué la necesidad de responder todo con la cabeza o de movernos siempre como seres cabezones, me recuerda mucho a Ian Parker y que dice esto de como que la ideología como manera de sublevar la dominación, ¿no? Y creo que, bueno, una vez Mara dio este ejemplo de por qué cuando llega alguien, que vas tú en el carro y llega alguien a pedir dinero, la primera manera de afrontar la situación es ni siquiera voltear a verles, solamente como que voltear a ver enfrente, como que no está ocurriendo, yo avanzo en mi propio carril, ¿no? Y creo que es esto de
pues está esta tirada de formarnos y curarnos individualmente, porque individuos, para dar respuesta y para no voltear a ver a que hay toda una relación y una interconexión, pues interrelación, perdón, con el afuera y con el otro. Entonces, en la medida en que nosotros decidimos no voltear a ver al otro, como que damos por hecho que somos individuos que van por el mundo de manera individual, pues. Entonces, pues eso pues te quita muchas responsabilidades, obviamente. Muchas gracias, Valentina. Diría una arqueóloga, Almudena Hernando, hay una negación de la identidad relacional, ¿no? Es decir, omitimos, pero a un grado en el que ya ni nos damos cuenta, ¿no? Que nos sostienen otras relaciones, que somos lo que somos en la vida por todo aquello y todos aquellos con quienes nos relacionamos, ¿no? Pero estamos hoy reforzando más que nunca esta idea de que somos individuos independientes de esas relaciones, ¿no? Y la pregunta buena es ¿por qué, no? ¿Y por qué le metemos? Y lo convertimos eso además en conocimiento científico, ¿no? Pero con lógicas, decía Mara, ¿no? De pseudociencia ya del siglo XIX. Estaba Andrea y luego Mariana. Adelante, Andrea. Pues justamente estaba pensando mucho en la patologización de absolutamente todo y de cómo estamos funcionando como futuros psicólogos centrados en las patologías. Yo el semestre pasado llevé intervención en crisis y la cantidad de etiquetas, nombres, rangos y criterios que se tienen que seguir para ciertas cosas está muy fuerte. O sea, piensas, bueno, pues estás lidiando con la vida de otra persona que está puesta en riesgo, está en un momento sensible o le está pasando mal, y tengo que seguir una línea de paso 1, 2, 3, 4, 5, como si para todas las personas pudiera seguir esa línea. Y no es cierto. O sea, creo que hay gente a la que le sirven ciertas cosas y hay gente a la que no. Y la manera en la que tenemos, o sea, que tengo 18 páginas en mi cuaderno de qué puedo hacer, qué no puedo decir, o sea, porque realmente vimos una tabla que decía qué hacer y qué no hacer. Y cómo estamos también a veces, pues hasta forzando con nuestro discurso, manipulando a gente a que siga con vida, cuando a veces hay pues, situaciones que, pues la neta, uno no tiene ganas de vivir. Y creo que incluso se relaciona lo mucho que tenemos como estigmatizada a la muerte en general, en el sentido en el que ahora vemos, se quiere morir, ¿no? Eso no se puede, eso no está bien, está muy mal, porque no empieza a pensar, porque no empieza a ser productivo, porque no empieza a hacer X, Y, Z, o sea, como que todo eso, pues el simple hecho de que categoricemos a los motivos de las personas que se quieren suicidar como desesperado, como histriónico, como bla, 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 bla. O sea, ¿para qué? O sea, es que entiendo que hasta cierto punto como que llega a hacer sentido en el discurso dominante, pero ya ahorita que empiezo a pensar todo esto, como que deja de cuadrar en mi cabeza la necesidad que se empieza a generar de manipular personas que están sufriendo para que sigan siendo parte de una sociedad que no les está aportando nada. Y no lo estoy diciendo en un sentido en el que saben que ya todos suicidense, pero sí en un sentido de, bueno, para empezar, ¿quién soy yo para decirle, pues quédate vivo, ¿no? O sea, del hecho de que yo tenga una etiqueta de licenciatura en psicología no me vuelve nadie experto en la vida de la otra persona para poder decirle, sí puedes con esto. Pues, ¿quiénes somos para ejercer ese poder sobre alguien más? Muchas gracias, Andrea. Pues qué buena pregunta, ¿no? E importantísima, ¿no? Porque estás hablando de intervenir los deseos más profundos de una persona que tiene que ver con su existencia, ¿no? Y en qué momento esta pseudociencia de la cabeza nos da credencial y nos da poder y como para qué, ¿no? De intervenir en ese deseo. Gracias, Andrea. Adelante, Mariana. Justo hablando de lo del suicidio, ahora que acaba de pasar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, vi una publicación en Instagram que decía de que es absurdo hablar del suicidio sin hablar del capitalismo, ¿no? Y justo tiene que ver con esta parte de la individualización, ¿no? Que conviene mucho
conviene mucho individualizarnos o individualizar nuestros problemas y las soluciones cuando hay un sistema estructural que está oprimiendo y que está favoreciendo que se creen esos sentires, ¿no? Pero está muy fácil decir, pues es tu problema, tú resuélvelo, pero justo lo que decía Mara, ¿no? De que, pero sigue trabajando, pero sigue abonando a un sistema independientemente de que pues de que no estés bien o no, como colectivo no estemos bien, ¿no? Pero tratamos de eludir eso. Muchas gracias, Mariana. Pues yo creo que estamos identificando, ¿no? Ahí y a qué sistema es al que abona esta idea de los problemas en la cabeza, ¿no? De cada cabeza es un mundo, ponía también por ahí doctor psiconauta, ¿no? ¿No? La idea de que cada cabeza es un mundo de entrada, como sabe, porque es una cosa muy importante, ¿no? Que cada quien tenga sus ideas muy originales, ¿no? Y parece que hay que defenderlas y parece que me tengo que diferenciar, ¿no? A toda costa de los demás. Pero bueno, si luego uno ve qué es lo que le da currículum, pues luego te dicen que son eso tus capacidades diferenciales, ¿no? Que te dan mayor valor, ¿no? En el mercado laboral, ¿no? Entonces, claro, esas son las redes que a lo mejor valdría la pena que volteáramos a ver, ¿no? Antes que las redes neuronales. Sí, las redes económicas y de producción en las que estamos insertos, ¿no? Sí, insertos nuestros cuerpos, ¿no? Y ahí seguro que nos encontramos con más cosas que tienen que ver con esta idea de la cabeza, ¿no? Si alguien quiere tomar micrófono, adelante. Seguimos conversando, ¿no? Están saliendo cosas que, pues sí, son fuertes. O sea, a ver, nos confrontan respecto a ver, pues, qué estamos haciendo con la psicología y qué vamos a ejercer como profesión psicológica. La verdad es que para eso es que hacemos este espacio, ¿no? O espacios como este. Dice doctor psiconauta, debería espantarnos tanto escuchar este tipo de afirmaciones como cuando juzgamos a un terraplanista. Platicándolo un rato suena igual de extraño e incoherente. Que no nos parezca extraño es parte del por qué Parker habla de la psicología como ideología, ¿no? Y claro, una de las características de la ideología, ¿no? Es que se implanta en nuestra comunicación como algo que es natural, ¿no? Como algo que es normal, que así es, ¿no? O sea, pues que las cosas estén en la cabeza y que el que tenga más cabeza sea superior o tenga más poder de decidir y que los problemas estén enfrascados en la cabeza, ¿no? Como decía Mara, como la depresión, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a hablar de lo deprimente que está el mundo? O sea, y claro, ya, pues eso ya nos pone en otros temas no muy fuertes, pero es que, pues, ¿cuándo vamos a hablar de ello, ¿no? De un mundo que es deprimente y hablando del contexto de Guadalajara, ¿no? Por no ir más lejos, pero hay manos levantadas, está Andrea y luego Hugo. Adelante, Andrea. Pues me suena a lo que dice, o sea, lo que decía Mariana, me suena mucho a lo que menciona Foucault de evitar comunicaciones innecesarias entre los sujetos. Hablando del tema de los sentidos que prevalecen en la distancia, pues me suena a eso de segregar a las personas para que puedan ser sujetadas y evitar que se unan para lograr algo más allá arriba. Entonces, pues justamente me suena a, pues al volvernos maquinitas, o sea, la maquinización del sujeto, que es lo que dice Foucault, pues, al respecto de cómo fungimos como seres en sociedad que están obligados a volverse engranajes dentro del sistema y a funcionar de cierta manera, pero de todos modos seguimos queriendo como engañar a nuestra propia cabeza de que somos el engranaje diferente a los demás, ¿no? Que aunque todos seamos engranajes del mismo tamaño y de la misma función, queremos pensar que cuando menos yo soy el engranaje rosa, no sé, por decir algo. O sea, como que hasta suena bobo pensar en que queremos darnos esa importancia de, pero soy mejor que los demás, cuando en realidad, pues la neta, todos estamos bien jodidos, pues, o sea, todos estamos pasando peito y pues como que a veces se nos olvida eso.
Muchas gracias, Andrea. La verdad es que esto, a ver, es que más que estar pensando en la cabeza, ¿no sería más productivo pensar en aquello que nos tiene a todos jodidos? En aquellos problemas que compartimos, ¿no? Y que tenemos muchísimas personas en México, ¿no? En Guadalajara. Gracias, Andrea. Adelante, Hugo. Gracias. A mí me movió mucho lo que dijo mi compañero Luis hace rato de qué pasa si te cortan una mano siendo lo único importante la cabeza, ¿no? Esta idea, bueno, retomando un poco desde antes, parte de la presentación en la que nos habla de esta cronología, estas ideas científicas como provenientes de una época en la historia donde esta ciencia tenía un objetivo de diferenciarnos, ¿no? De poner a cierto tipo de personas, de estructuras sobre otras. Y creo que de esta misma manera, la psicología actual, la psicología capitalista, la psicología patologizante, pone ciertas experiencias y ciertas condiciones por debajo de otras. No necesaria, es un poco más útil en ese aspecto. Y de esa misma manera se me hace muy importante cómo nosotros visualizamos a la cabeza como un ente superior y cómo nos relacionamos a esta cabeza a ciertos sectores de la sociedad. Se me haría interesante ponernos a preguntarnos en qué sector nos encontramos nosotros o cómo nosotros como psicólogos nos visualizamos dentro de este esquema. ¿Somos las manos de nuestra sociedad o somos el cerebro que dicta estas manos? Muchas gracias, Hugo. Adelante, Jimena. Yo nomás quería añadir que me parece también interesante pensar cómo, por ejemplo, la materia de psicopatología es una materia abierta a todas las carreras y la puedes meter como complementaria incluso, siendo ingeniero, lo que quieras. Y materias como psicología social no lo son, ¿no? Entonces ahí también como que pequeños signos que remarcan esta jerarquía de qué es más o menos importante y de qué es más importante hablar y qué es más importante saber o conocer, eh, y cómo abren al público materias. Hasta se me hace, no sé, éticamente dudoso este hecho de que abran al público este diccionario de patologías y mira, si esta persona tiene esto y esto y esto, y de gente que ni siquiera está estudiando psicología y no sé, se me hace hasta peligroso ese tema de poner como en un nivel jerárquico tan alto este concepto de las patologías y este tema de pensarnos como sociedad como algo tan poco importante. Muchas gracias, Jimena. Bueno, pues ahí vamos hallando, ¿no? Más gestos que tienen que ver con esta prevalencia de la cabeza y las implicaciones que eso tiene. Dice por acá, doctor psiconauta, que qué chido el cotorreo de todos. Sí están abiertos los grupos de propuestas fundamentales de psicología social para otras carreras también, por si hacía falta la aclaración. Pero hace mucho que ya no entra alguien de otras carreras. Bueno, a mí me ha tocado tener gente de mercadotecnia, sí, de repente cae gente de otras carreras. Si pueden recomendar la psicología social, porque la idea es que acá en psicología social pensemos sobre estas cosas que nos están afectando más allá de la cabeza, ¿no? Y que la propia psicología muchas veces contribuye a que no veamos, ¿no? O es la crítica que nos están planteando por acá estos autores, ¿no? ¿Quién más quiere tomar palabra? Adelante, Andrea. Ahorita que dijiste eso de que habías tenido alumnos de Merca, pues se me hace muy fuerte pensar en cómo ha habido personas que están dentro de la mercadotecnia, que es un dispositivo de poder cabroncísimo y directamente, o sea, como creo que todas nuestras carreras están centradas en ser dispositivos de poder, pero creo que la más abierta a admitirlo enfrente de todos es la mercadotecnia y llega y te lo escupe en la cara
y el hecho de que lleguen y tomen psicología y digan, es que yo estoy usando herramientas para poder manipular a todos y te lo digan así de abiertamente, pues está bien cabrón. O sea, está muy fuerte pensar en que las excepciones a las materias de psicología social son de mercadotecnia. Gracias, Andrea. Adelante, Hugo. Sí, me viene ahorita a la cabeza el tema, todo este tema del neuromarketing y también el tema de las inteligencias artificiales. O sea, ahorita estamos utilizando o sea, ya ni siquiera son las mismas personas las que están estableciendo estos diálogos y estas manipulaciones. Ahora es una máquina que además regurgita también información que nosotros mismos le dimos, pero filtrada de cierta manera que responde a una ideología. A mí se me hace súper interesante el tema de inteligencia artificial, cómo se le entrena y con qué visión del mundo se le entrena. Como las noticias que salieron de Google, que salió un soldado nazi vestido con tez morena. Y bueno, todo este tema es muy interesante, pero se me hace que igual se está haciendo cada vez más abierto este tema de la manipulación y se normaliza el psicomarketing y estas estrategias como algo digno e incluso, pues, ético. Vaya que sí, gracias, Hugo. Adelante, Jimena. Sí, y también incluso me parece hasta más peligrosa la psicología pues por lo menos los de Merca saben y dicen que están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Pero como psicólogos tenemos como esta ideología más dogmática de las cosas son así porque simplemente así son, y se me hace incluso más peligroso verlo así porque eso nos hace aprender sin tener la flexibilidad de verlo de otro modo, porque nos están diciendo que las cosas así son. Entonces, ¿cómo lo veo de otra forma? Algo que así es. ¿Cómo busco el ver que el pensamiento no surge en la cabeza? Si así es, hasta en la misma clase con Mara era como, hasta te duele el cerebro de tratar de pensarlo distinto, porque toda la vida lo has pensado de una sola forma dogmática, ideológica, entonces cuesta el pensarlo distinto, ¿no? No sé, pienso como, pues sí, eso. Muchas gracias, Jimena. A ver, para mí están saliendo cosas muy interesantes, insisto, de lo que ustedes están compartiendo, ¿no? Porque parece que nos estamos dando cuenta que esto de la cabeza es algo de sentido común, ¿no? Y sentido común suena como a cualquier cosa, pero en realidad es el conocimiento compartido de la realidad que damos por realidad, que damos por natural, ¿no? Como así son las cosas, ¿no? Y de que pensamos con la cabeza y entonces cada vez más cosas están en la cabeza y es un sentido común que se va reforzando, ¿sí? Y para mí entenderlo de esta manera como ustedes lo están diciendo, pues sí nos confronta éticamente, como dicen también, ¿no? Respecto a la práctica profesional de la psicología, ¿no? ¿Le vamos a seguir abonando a eso? ¿Sí? O no, pero vamos a asumir que nos vamos a encontrar contracorriente, así como lo hemos planteado hoy, creo que podríamos ver la psicología social como una herramienta contracorriente de la psicología para cuestionar esa psicología encerrada en la cabeza. Y insisto, ¿no? Y la pregunta para mí sigue siendo, bueno, ¿a dónde volteamos a ver si no es hacia la cabeza, ¿no? En dónde tendríamos que estar indagando, investigando, estudiando, interviniendo, ¿no? Entonces, si no es en la cabeza, ¿a dónde, no? ¿Qué le sugeriríamos a la psicología, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Adelante, Mara. Yo quería hacer esta última intervención por el tiempo también, porque ya se nos va acabando. Y la experiencia que hemos tenido, yo creo que los tres profesores que hemos compartido en la Academia de Psicosocial, es que luego cuando cuestionamos estas cosas que duelen, dice Jimena, pues de pronto se respira un ambiente medio desesperanzador, ¿no? Como de, pues entonces mejor hay que hacernos neuromarketers. Y pues no va a pasar eso. Yo quería compartir también que acá en el grupo que está presente el día de hoy en el taller de pensamiento colectivo,
justamente ya pasamos por ese pináculo de la tristeza. Ya nos pusimos tristes. Pero creo que algo que hemos venido platicando tiene un montón que ver con lo que tú decías, ¿no? Tanto Parker como Martín Baró hablan de posibilidades, ¿no? Hablan de, entonces, a dónde nos tiene que llevar, a qué posibilidades nos tiene que llevar esta forma de cuestionar esas formas hegemónicas de psicología. Y a mí me parece bien bonito que estemos un grupo de personas acá reunidas platicando de todo esto que hemos estado platicando, porque justamente nos tiene que llevar a pensar la posibilidad. Entonces, nada más como para decir, no nos pongamos todos tristes, sino yo me pondría bien entusiasmada de pensar que hay un grupo de personas con las que justo podemos pensar posibilidades. Vamos pensando en eso que decía, ¿no? ¿A dónde hay que voltear a ver? Gracias, Mara. Sí, Andrea. Pues respecto a la pregunta de, bueno, ¿a dónde miramos? Pues creo que tenemos que dejar de mirar con lupa, o sea, dejar de estar mirando pedacitos, porque entonces, o sea, ya no se va a tratar de la cabeza, se va a tratar de los codos y entonces todo va a ser el codo de todo, porque une partes. O sea, pues no, hay que empezar a alejarnos tantito, no en el sentido de las personas, sino alejar la mirada y ver a la persona completa, o sea, ver a la persona como humano que convive con otros y vernos a todos como personas, o sea, convivir todos con todos porque así somos. Muchas gracias, Andrea. Entonces, salirnos de la cabeza, ¿no? Y mirar hacia las personas. Y cuando hablamos de personas, en la psicología social, pues hablamos también de procesos sociales, o sea, como decía Andrea, personas que conviven con otras personas, ¿no? La persona es en situación, dice por acá, doctor psiconauta, observar las situaciones, dicen algunos autores, no hay nada que no sea relación. Adelante, Jimena. Para mí creo que también es un poco como el tratar de integrar un poco los diferentes factores que construyen nuestra realidad. Y me hace pensar en un ejemplo un poco vulgar tal vez, pero no sé, por ejemplo, antes yo no me acuerdo de, no sé, en secundaria, si tú me decías sexualidad, yo no podía pensar en algo más que no fuera el coito, simplemente. Y como este coitocentrismo alrededor de la sexualidad para mí era, pues, sexo, coger y listo, ¿no? Y cómo a través de los años se han ido integrando diferentes factores para poder ver la sexualidad como todo un espectro mucho más amplio que involucra eso y muchos otros más factores. Y creo que es algo similar lo que estamos haciendo con el pensamiento, ¿no? Como quitar así como se quitó un poco el coitocentrismo y ahora es la sexualidad, como quitar un poco este cabezacentrismo o este cerebrocentrismo y como abrir este espectro al integrar el pensamiento en la vida y en nuestra experiencia como, pues sí, más integral. Gracias, Jimena. Es que justamente eso ya tiene una palabra, capitalismo, ¿no? Esa es justamente la palabra, ¿no? Y entonces, si hacemos estas asociaciones, tiene más sentido, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo acá, dice Mara. Por eso la ilusión es que, como en la sexualidad, próximamente todos seamos de amplio espectro. Sí, a ver, o sea, hay una cuestión también de entender ahora, ¿no? Con la idea de, bueno, de neurodivergencia, ¿no? Pero también de neurodiversidad, ¿no? De que, bueno, los cerebros son diferentes, funcionan diferente, ¿no? Pero si la diversidad está más allá de los cerebros, justamente, ¿no? No, eso nos daría otras posibilidades de vida, ¿no? Y eso, pues, si volteamos a ver otras cosas que no sean nada más ahí en la cabeza. Ha sido un gusto conversar con ustedes esta tarde, ¿no? En este taller de pensamiento colectivo en línea,
experimento, como decíamos, ¿no? Y que tiene que ver eso justo con intercambiar ideas, ¿no? Sí me voy pensando otra cosa. No sé si alguien quisiera decir antes de irnos con qué se lleva de lo que estuvimos conversando hoy, si se queda con alguna inquietud, idea en particular. Adelante, Daniela. A mí me gustó mucho lo que dijo Andrea de no enfocarte como en una sola cosa y también como dejar descansar a la mente o al cerebro. Eso me gustó bastante y me quedo con eso. Muchísimas gracias, Daniela. Y bueno, ojalá que sigamos teniendo, seguro que vamos a seguir teniendo más espacios de psicología social para también para seguir sobre esta pregunta de, bueno, si no es hacia la cabeza, hacia dónde miramos, ¿no? Y pensando concretamente desde la psicología. Pues muchas gracias por conectarse acá a este taller de pensamiento colectivo. Recordarles que pues vamos a seguir teniendo actividades, ¿no? de la Academia de la Academia Psicosocial, que pueden seguirnos en Instagram, ¿no? En @psicosocial MX, y que tenemos un chat de WhatsApp, un canal, ¿no? Que le llamamos Psicosocial Bot. Bueno, sobre eso quería comentar algo, ¿no? Esta idea de la inteligencia artificial, ¿no? Que pues parece que es lo más avanzado de lo que se puede hablar hoy día, ¿no? Y tratar de hacer algo hoy día, ¿no? De saber manejar, como decíamos, la inteligencia artificial. Parece que va a ser la capacidad, ¿no? Que más se va a rentabilizar pues ya en el presente y en el futuro próximo, ¿no? Pero yo recuerdo que había una idea muy en boga cuando surgió Internet, ¿no? Y que se hizo de uso más popular Internet, y que era una idea muy bonita, que era la de inteligencia colectiva, ¿no? Había una ilusión de que el Internet pues nos permitía conectarnos de muy diferentes lugares y de intercambiar ideas, ¿no? Quienes impulsaron mucho esta idea pues fueron los hackers, ¿no? Como contracultura que se dedicaba a trabajar para compartir más que para producir, ¿no? Y que les estimulaba el gusto por generar más programas, códigos, y todos lo hacían de forma abierta, ¿no? Una idea de cooperación, ¿no? Que estaba ahí muy, muy presente, y con esto tenía que ver la inteligencia colectiva, ¿no? Con que entre todos podemos aportar ideas de diferentes lugares y más bien enriquecer ese común, ¿no? Yo dejaría esta idea de por qué no más inteligencia, si no necesitamos más inteligencia colectiva que inteligencia artificial en este momento, ¿no? Más generar redes personales que redes neuronales, ¿no? Más que voltear hacia las redes neuronales, ¿no? Y lo digo en el caso de la psicología. Bueno, pues pues muchas gracias. Por ahí podemos seguir en contacto, y hasta pronto. Bueno, ya estaremos publicando la grabación de este taller para que también la gente en formato asíncrono pueda escuchar y comentar. Chao.